El segundo principio que necesitas convertir en convicción en tu vida es ser humildes. Así es, la humildad. Qué difícil nos cuesta ser humildes. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, la palabra nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que reconocer ante Dios que somos seres imperfectos, que pecamos aun cuando no lo queremos hacer. Reconocer que estamos en una lucha y un esfuerzo constante y querer hacer la voluntad de Dios cada día. Cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nuestros pecados, el Señor escucha nuestras oraciones, presta sus oídos espirituales a nuestra necesidad. Y entonces así, cuando somos débiles en Cristo, Él nos fortalece con su presencia. Es decir, si nosotros no mostramos esa necesidad de Él, ¿cómo es que Él va a venir y va a venir a hacer presencia en nosotros? Si con nuestra actitud le decimos: Señor, yo no necesito de nadie, yo estoy bien, yo estoy correcto, sí hice esta situación o la otra, pero es normal, todo el mundo la hace. Entonces, ¿qué pasa? No estamos mostrando debilidad, no estamos mostrando humildad. Necesitas mostrar esa necesidad de ser humildes. Te pongo un ejemplo: cuando tú ves a un hombre que se está ahogando en el mar, si tú vas y te lanzas al mar y lo tratas de ayudar, ¿qué es lo que hace esta persona? Él no va a permitir que lo rescates porque él con sus propias fuerzas está tratando de salir. Es más, te va a golpear y te va a tratar de hundir a ti para él poder salir. Y no está mostrando que necesita de alguien. Él está tratando de salvarse con sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que tienen que esperar los salvavidas? Esperar a que se debilite. Esperar a que se humille, a que diga: ya no puedo hacer más, y entonces quede prácticamente desmayado ahí en medio del mar, para entonces él poder tomarlo, agarrarlo y poderlo sacar. Eso es lo que necesita Dios, que tú te humilles, que tú digas: Señor, yo ya no puedo con esto que estoy pasando, con estos problemas, con esta situación, ayúdame. Es lo que Él necesita para entonces Él poder hacer presencia en ti. Ok, el tercer principio que necesitas convertir en convicción es ser obediente. ¡Wow! ¡Qué difícil!, ¿no? En Juan 14, 23 podemos ver cómo Judas, no Judas el Iscariote, el otro Judas, le preguntaba a Jesús que cómo se manifestaría a ellos, y Jesús les respondió: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Te das cuenta? Para que Dios haga morada en nosotros, tenemos que amarle. 2, dice, tenemos que guardar su palabra. Y así, y solo así, dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Es la única manera en la que podemos permitir a Dios que haga morada en nosotros. Amarle y guardar su palabra, ser obedientes. Y mira, yo sé que esto podría ser lo más complicado, la obediencia. ¿Cómo nos cuesta? Desde niño nos cuesta obedecer a nuestros padres. A veces nos cuesta obedecer a nuestros líderes en el trabajo. Nos cuesta obedecer a nuestros jefes. Pero ¿sabes? Dios nos da la herramienta para irnos purificando y santificando y poco a poco dejar el pecado y ser obedientes. Esa herramienta de la que te hablo se llama confesión. Pero esta herramienta no la podrás ocupar si antes no hay un genuino arrepentimiento. Claro, si no te arrepientes, ¿cómo vas a ir a confesar a Dios? ¿Cómo le vas a confesar a Él si no hay un arrepentimiento? Si tú piensas que estás en lo correcto, claro que no vas a ir a confesar. Tienes que arrepentirte genuinamente e ir a Dios y confesarte. Y mira, en el primer libro de Juan, primera de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es clave. Si nosotros reconocemos el pecado en nuestra vida y nos arrepentimos de él, abriendo esas áreas de nuestro ser que muchas veces no queremos entregar a Dios, ya que se encuentran en recámaras sucias, ocultas y oscuras que tenemos bajo llave. Si nosotros vamos a Él utilizando esta herramienta, Él podrá hacer los cambios en nuestra vida. Él podrá limpiarnos y sanarnos, darle luz a esas áreas de nuestra vida
Antes no. Antes Él no podrá hacer nada. ¿Sabes? Porque Él es un caballero que nos ha dado libre albedrío para voluntariamente buscarlo y amarlo. Mira qué fácil hubiera sido que Él hubiera hecho robots, donde lo buscáramos y le amáramos como robots y lo siguiéramos. Pero no, Él quiere que lo amemos genuinamente, por eso nos dio libre albedrío. Él quiere que nosotros lo busquemos y confesemos ese pecado con lo que estamos luchando y se lo entreguemos. Él ya lo sabe, pero quiere escuchar de tu boca que realmente tú estás arrepentido y que quieres dejar ese pecado. Mira, en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo exhortaba a esta iglesia que se encontraba en Tesalónica, de ahí el nombre de Tesalonicenses. Los exhortaba a santificarse, a apartarse del mal. Y les decía literalmente, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Es un trabajo que no vas a hacer solo. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué quiere decir? Él te va a santificar. O sea, Él te va a apartar del mal. Recordemos que la palabra santo no quiere decir sin pecado. Santo quiere decir apartado de o apartado para algún propósito. Entonces, en este versículo, Él nos dice que Él nos va a santificar. O sea, Él nos va a apartar. Él es quien va a hacer esa obra en nosotros. Pero también dice que debemos guardarnos irreprensibles. O sea, sin reprensión, sin ser señalado, sin ser reprendido por haber cometido alguna falta. Y yo sé que esta parte, esta palabra te va a saltar y vas a decir, oye, ¿cómo me voy a guardar irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo? Qué complicado, o sea, ¿me voy a conservar sin pecado? Claro que te va a saltar porque es difícil. Pero fíjate, la palabra irreprensible no quiere decir que vas a estar sin pecado. Y vemos aquí algo bien importante. El significado de esta palabra en su original griego, la palabra irreprensible, haz de cuenta que se utiliza cuando algo o alguna cosa no tiene de dónde ser tomado, de dónde ser agarrado. Es decir, algo que no tiene una manija o un maneral, no sé si me explico. Esto lo podríamos aplicar en el versículo de esta forma. Cuando tú cometes alguna falta, algún pecado, alguna situación desagradable ante Dios, si tú vas y te confiesas en oración a Dios y te arrepientes de corazón, en ese momento te conviertes en una persona irreprensible. O sea, que no puedes ser reprendido por alguien más, ya que tu pecado ha sido escuchado y perdonado por el Padre. De este modo, Satanás, que es el acusador, que así es como se le llama también en la Biblia, no tendrá de dónde agarrarte, porque tu Padre ya sabe lo que hiciste. Tú fuiste ante Él en total humillación y pediste perdón. ¿Me explico? De esa manera te conviertes irreprensible. En el versículo siguiente de Tesalonicenses, en el versículo 24, dice la palabra, y nos confirma esta situación, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Finalmente, el que te llamó a Cristo, Él es el que va a hacer la obra, Él es el que va a terminar esa obra en ti. Y bueno, ¿quién fue el que te llamó? ¿Cómo fue que llegaste a los pies de Cristo? ¿Cómo fue que llegaste a este momento de tu vida donde estás conociendo de Dios? Pues mira, el que te llamó es el Padre. Es Dios mismo, Jehová, Yahvé. Es Él el que te llamó. En el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 44, encontramos esta respuesta. El Señor Jesús les decía, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. ¿Lo ves? Dios mismo, Dios Padre fue el que te llamó. No es que tú hayas llegado solo, que por ser buena persona tú lo buscaste, no, sino que el Señor ya te estaba buscando desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás. No llegaste por ti, sino por Él, por su grande amor y misericordia. Cuando yo entendí esto, mi corazón se llenó de gozo y gratitud. Yo llegué al Señor Jesús no por mí, sino porque Dios Padre me escogió. Él me trajo a los pies de Cristo. Y mira, es aquí donde vemos al Dios de amor.
que aun cuando nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados, Él nos salvó, Él nos buscó, Él nos llevó a Cristo sin merecerlo. ¿Qué necesidad tenía un ser tan hermoso, tan justo, tan limpio, tan puro? ¿Qué necesidad tenía de voltearme a ver cuando yo estaba en el lodo, en el fango? ¿Qué necesidad tenía de rescatarme? ¿Qué necesidad tenía de Él darme su mano para sacarme de ese lugar cuando aún yo no quería saber de Él y lo rechazaba? Cuando tantas veces me hablaron de Dios y yo no quise saber de Él. Él tuvo misericordia de mí y me dio su mano para sacarme de ese lugar. Es ahí donde vemos el amor de Dios. Bueno, lo puedes ver aquí. ¿Ves cuál es el lugar donde el Señor nos quiere tener? Ese lugar es con Él, a su lado. Ese lugar por lo cual Él nos buscó y nos llamó y nos salvó. Ese lugar es para estar en su presencia, en la presencia de Dios. Y mira, amigo, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, esto nos trae seguridad y autoridad. Nos da esa seguridad y esa autoridad y hace que eso lo reflejemos hacia los demás. Cuando nosotros reflejamos la presencia de Dios en nuestra vida, nuestros hijos y nuestra familia, todas aquellas personas a las que influenciamos, a las que dirigimos, se sentirán seguras a nuestro lado. Así es. Se sentirán seguras de seguir el mismo camino que nosotros hemos decidido seguir, de seguir al mismo Dios y único Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. No perdamos esa oportunidad de llevar a nuestra familia, a nuestros hijos, de influenciar a los nuestros a vivir una vida en santidad. Quiero decir, una vida apartados del mal, una vida de obediencia, a vivir una vida en la presencia y voluntad de Dios. Recordemos que los tiempos son cada vez más difíciles y el Señor está más cerca de venir por su pueblo. Tú lo puedes ver en los acontecimientos que están pasando alrededor del mundo, lo que está pasando en Israel, en esa nación de Dios. El Señor pronto está a venir. De verdad, va a venir por todos, va a venir por todos aquellos que le sigan, por todos aquellos que hayan puesto su fe en Cristo Jesús, como dice la palabra. ¿Qué cuentas le vamos a dar cuando Él venga y nos pregunte, ¿qué hiciste con los hijos que te di, con la esposa, con tu matrimonio? ¿Qué hiciste con ese grupo de personas a la que tú estás influenciando en tu trabajo, en tu escuela? ¿Qué hiciste con esas personas que se han acercado a ti a pedirte consejo, a pedirte ayuda? ¿Qué has hecho con eso? ¿Sabes? Te preguntarás, bueno, ¿es posible vivir como Moisés, como Josué? Sí, claro, lo podemos hacer. Solo tienes que adoptar esta nueva identidad que tienes. Cambiar tu cosmovisión del Dios poderoso que te acompaña y empezar a dar esos pasos de fe para cruzar el río Jordán, ese Jordán de tu vida, y aceptar la voluntad de nuestro hermoso y maravilloso Dios en tu vida. Recuerda estos 3 principios que te ayudarán a ser como un Moisés, como un Josué. Ser amador de Dios, como Él nos lo pide. Ser humilde para reconocer tus fallas, arrepentirte y pedir perdón cuando te equivocas. Ser obediente y esforzarte para hacer la voluntad de Dios. Amigo, cruza el río Jordán y empieza a disfrutar de esa brisa en tu rostro que trae la presencia de Dios, la paz y la luz que Él nos refleja cuando vamos caminando con Él. Muy bien, amigos, espero que el Señor haya hablado este día a tu vida y que esto sea de bendición para ti. Y para terminar te dejo con el versículo que iniciamos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmos 16:11. Hasta pronto.